días, ¿cómo está esta familia? Es familia porque estamos nacidos del mismo Padre, somos la misma familia y bueno, estamos muy contentos, muy honrados de estar aquí, de veras visitándoles. Honramos mucho lo que Dios ha depositado en esta iglesia y en sus pastores. Honramos profundamente porque Dios ha hecho algo increíble aquí en Parral y a través de Parral para todo México. Ustedes lo saben, pero es necesario que ustedes lo vuelvan a oír siempre. Desde llegar acá y ver la ciudad tan pequeña y ver a esta congregación, yo digo, es todo un mundo de vida en medio de una ciudad que ya está siendo afectada, que ya está siendo infectada. Yo veo hermoso Parral, de verdad se los digo, hermosísimo. Y bueno, no lo había visto tan hermoso, pero el hecho de que hoy en esta mañana estamos oyendo de que el río y que la lluvia y que esto está anunciando para aquí, para esta iglesia, cosas tremendas, pues yo me uno a ello porque viene más y viene más y los boquetes de los cielos, ¿verdad? Sí. Porque ustedes le han creído al Señor, porque ustedes han unido su fe a la fe de sus pastores, a lo que Dios ha depositado en ellos, y juntos, ¿verdad? En esa unidad, ver cielos abiertos en diferentes áreas que seguramente después les va a comentar su pastor, o no sé si ya se los ha comentado, ¿verdad? En educación, en tantas cosas que necesitamos que el Espíritu de Dios afecte totalmente. Y si yo veo esta ciudad siendo afectada, porque esto es un milagro en esta pequeña ciudad hasta acá. Entonces, de verdad, lo que el Señor quiere es alguien que diga, sí Señor. Nosotros hace 33 años que ni pensábamos, ni imaginábamos, bueno, desde que conocimos al Señor hace 36, 35, 2 familias allá en Puebla, ¿verdad? Le creímos al Señor y ni siquiera sabíamos qué iba a ocurrir, pero sí, Señor, y Él está dispuesto a hacer más y más y más, y nosotros no debemos ponerle límites a lo que el Señor quiere, porque Él no tiene límites. Y si nosotros no ponemos límites, no ponemos diques y dejamos que la cultura, su cultura, siga afectando y siga redimiendo profundamente todo nuestro ser, es lo principal para que esa cultura permee nuestras ciudades, permee nuestros estados, permee nuestra nación y se diga, Jesús vive y Él reciba el más alto honor sobre todas las cosas. No nos cansamos de bendecir que la salvación en Emmanuel hecho carne, ¿verdad? Haya venido a nuestro mundo, ¿verdad? Porque esto fue lo que Dios planeó desde siempre, que salvación, que Emmanuel llegara aquí a este mundo que ha sido pues un caos, todos lo sabemos, desde el pecado, y que Dios se haya yo no entiendo, pero mirar esto y decir, yo voy a transformar todo ese caos conmigo mismo, es decir, con Dios mismo hecho carne, y haber renunciado a todo para venir a manifestar esa salvación. Cuando Él dice en Mateo 3:2 o por ahí, arrepiéntanse, es decir, cambien su mentalidad, porque la salvación preparada por Dios, que ya tenía desde antes, se está manifestando y se sigue manifestando. Y solamente quiero leer un versículo, pero esta Biblia no me la sé. Bueno, Hebreos, yo me llevé sin querer la Biblia de Tita, y sí, esa cosa, me llevé sin querer la Biblia de la pastora, y dije, en la mañana va a estar muy desesperada porque nadie sabe leer otra Biblia que no es la suya. No me digan que ustedes no. Se abre sola, ya sabe uno dónde está. Pero en Hebreos capítulo 1 solamente quiero mencionar esto. Esta iglesia ha sido tan enriquecida con todo lo que es la sana doctrina, el mover del Espíritu, que han afectado pues toda la nación y más allá de la nación, y eso honramos a los pastores, ¿verdad que sí? Dice la Biblia que al que honra, honra.
Y ustedes son parte de todo esto, muy, muy importante. Bueno, no tiene nada de esto que ver, solamente sigo diciendo lo que hay acá. Dice aquí capítulo 1 de Hebreos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. ¿Sabes que Dios no habla hebreo, ni español, ni inglés? Dios habla en Hijo. Dios habla en Hijo. Dios habla en Hijo. Sí me entendieron, yo hablo español, pero Dios habla en Hijo. Así que si queremos saber lo que Dios está hablando, tenemos que ir conociendo más a este esplendoroso Hijo. Dice, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, heredero de todo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, repite conmigo, sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¡Wow! Este Dios que es la misma imagen de su sustancia, que es heredero de todo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahorita todas las galaxias y las estrellas y mi persona y la silla y todo está sustentado por la palabra de su poder. Todo, absolutamente todo está sustentado por la palabra de su poder. Pero esto es lo que quiero decir: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, entre estos renglones ya aparece este Emanuel con nosotros, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. 3 versículos poderosos que bueno, no, yo no voy a predicar, pero ustedes y el Espíritu Santo escárbenlo, ¿verdad? Pero está tremendo. Pero el hecho de que nosotros ya estemos inmersos, metidos en todo lo que es el reino y en todo lo que es Jesús, el rey de este gobierno, y el hecho de decir que nuestra cultura, esta cultura que nosotros hemos heredado natural, está siendo transformada por el Espíritu Santo y el Espíritu y el amor redentor de Dios para que verdaderamente reflejemos todo, ha sido gracias a que Él, la imagen de Dios, el resplandor de su gloria en sí mismo en la cruz, haya efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él, que es la sustancia de Dios, ha puesto su sustancia después de haber muerto en la cruz, después de haber resucitado. Este Dios, que es la sustancia de Dios, el resplandor de su gloria, después de su muerte y después de su resurrección, ahora yo tengo su sustancia y debo caminar de acuerdo a la genética nueva que está operando en mí. Yo creo que la mayor parte de los problemas de todas las iglesias y de toda la iglesia en general es que no nos paramos en esto. Empezamos que sí, que no, y que tenemos que romper la cultura. Pero si cada palabra que está escrita, de veras te paras ahí, la crees, pues yo no tengo gen ni de Alonso, porque pues sí soy de él, pero mi gen con el que opero, con el que actúo, con él es el gen, como decía el pastor Enrique, ¿verdad? Invocando el nombre, soy de Jesús, pero no solamente de contrato. Acá lo tengo. Soy su sustancia. Yo soy su sustancia. ¿Por qué? Porque dice que por Él, que es la sustancia de Dios, habiendo efectuado, se sentó a la diestra diciendo: mírenlos, se parecen a mí, se parecen, pero no han parecido físicos, tienen mi sustancia, tienen mi gen, y por lo tanto cambiarán toda esta atmósfera, cambiarán las tinieblas, cambiarán todo, porque nada hay imposible para los que tenemos la sustancia de Dios. Amén. Pues les presento al orador invitado de esta mañana. Que se siga, que se siga, que se siga. ¿Verdad que sí? Sí, pues bueno, vamos a hacer otra reunión. Pues me da muchísimo gusto estar aquí.
he estado en otras ocasiones, pero hoy en verdad es algo especial. Estamos viviendo, y yo quiero decirlo aquí delante de todos ustedes, dentro de nuestra amistad como familia, como nuestros amigos, creo que llegamos a la etapa de la madurez. Hemos tenido a veces una amistad borrascosa, así, de que nos amamos, de que somos amigos porque somos, y usted sabe que en esas cosas de repente hay ciertas desavenencias, ¿verdad? Pero hemos alcanzado con todo lo que Dios hace en nosotros una madurez en nuestra amistad que les doy muchísimas gracias y los honro por ser nuestros amigos, como son, igual que todos sus hijos, igual que todos sus hijos. Muchas gracias. Y eso pues es también para todos ustedes, ¿verdad? Y les voy a hablar acerca de estableciendo la cultura del reino. Hemos decretado para este próximo año 2017, desde ahora en noviembre sacamos nuestros programas y calendarios de actividades y de todo para el próximo año, y hemos decretado este año como el año de establecer la cultura del reino de Dios. La cultura del mundo se ha infiltrado muchísimo en la iglesia a través de una serie de cosas que no tiene caso tomar el tiempo ni siquiera para nombrarlas, pero que sabemos que se meten en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro trabajo, y desgraciadamente lo traemos también a la iglesia. Pero tiene que ser completamente al revés. La iglesia, que es la iglesia del reino, tiene que ser la que lleve la cultura del reino a la otra cultura. Cuando eso suceda, esta nación mexicana será totalmente transformada, absolutamente. La Biblia dice que solamente 120 personas que estuvieron en el aposento alto llevaron el evangelio a todo el imperio romano, a todo el mundo conocido de su época. Y no me explico por qué hoy, que tenemos al alcance nuestro tantas cosas y tantos métodos y tanta comunicación y tanta tecnología, no podemos hacerlo. Y no lo hacemos porque estamos muy a gustito, estamos muy contentitos, ¿verdad? Como decimos allá, muy contentos de venir y sentarnos y alabar a Dios, y qué rico y qué padre y qué suave estuvo la reunión y qué bueno y todo lo que sea. Pero realmente tenemos en México suficientes millones de cristianos que pueden transformar totalmente la cultura de nuestra nación. Una cultura terrible, una cultura de corrupción, una cultura de perversidad, de violencia, de asesinato, de mentiras, de tranzas y de cosas horripilantes que no podemos acabar con ellas y que siguen creciendo. Es como un monstruo que sigue comiendo, que sigue comiendo, que sigue comiendo, y que nosotros somos los únicos que podemos pararlo. Somos los únicos, no hay otra forma. El que está afuera y que no conoce a Dios no tiene acceso al poder más grande que existe. El poder más grande que existe es el poder de nuestro Dios, el Señor Todopoderoso. Y nosotros tenemos acceso a ese poder. Podemos llegar hasta su mismo trono de gracia y clamar, gritar a Él para decirle: Señor, ayúdanos, ayúdanos. Pero también tenemos que ir y tenemos que llevar la palabra, tenemos que extender el reino, no permitir que en ninguna iglesia se infiltre el reino del mundo. Claro, venimos del mundo todos éramos de esa forma, pero una vez que ha llegado el Señor, como dijo Ruth, yo ya tengo otra sustancia dentro de mi corazón, dentro de mi vida, y esa sustancia es la que yo tengo que hacer prevalecer por encima de cualquier cosa otra que trate de infiltrarse en mi propia vida. Y esa es la cultura que yo tengo que establecer en la iglesia y también en el mundo, estableciendo la cultura del reino. Y establecer la cultura del reino es una cultura de amor, de gracia, de lealtad, de fidelidad, de respeto y de honra, y de muchas cosas más. Y estos elementos no pueden faltar en la iglesia. En la iglesia no puede faltar esto. Si somos verdaderos discípulos del Señor, esto no debe faltar. Esto es algo que
que el que está a su lado, el que está atrás, el que está adelante, cualquiera de los que estamos aquí, lo tenemos que establecer plenamente. Y yo le voy a pedir que haga algo con una persona, a lo mejor que está atrás o adelante, que no tiene mucha relación con él, pero que se voltee y de todo corazón le diga: yo te amo. ¿Lo podrá hacer? Ay, 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 es que no estoy acostumbrado a decirle eso a otro hombre. ¿Ah, sí? Pues hágalo. ¿Verdad que a veces como que se cruzan los cables en el cerebro? Pero eso es lo más natural en la cultura del reino. Porque fíjense lo que dice Romanos 13:7. Romanos 13:7 dice: paguen a todos lo que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No deban a nadie nada. Versículo 8: salvo el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. De modo que el establecimiento de la cultura del reino está en el amor de Dios en nuestras vidas para poder pagar lo que debemos. Yo sé que aquí hay personas que le deben a otra respeto, que le deben a otra honor, y que tienen que ir y decirle: ¿sabes qué? Yo te honro. No te conozco, te he visto de lejos, te me hacías así, te me hacías asado, pero quiero decirte que yo tengo que pagar esta deuda que tengo, y te la pago. Te amo y te respeto y te honro, porque eres un hijo de Dios, porque estás aquí y porque juntos estamos estableciendo el reino de Dios. La cultura, una cultura totalmente diferente. La cultura del mundo es otra cosa y se basa en otro tipo de principios, y se basa en otro tipo de cosas en donde vemos cómo es desgarrador, es terrible la lucha, el pleito, la guerra, el tratar de encimarse unos a otros, el llegar a alcanzar riquezas, poder, lo que fuera. Pero aquí adentro no debe ser así. Mire, hay esposos que están aquí, pero que se deben algo. Se deben. Dice: no, es que tú no conoces a mi vieja, es muy refunfuñona. Usted le debe. ¿Qué le debo? Usted le debe honra, usted le debe honor, usted le debe respeto, usted le debe amor. Págueselo, págueselo. Va a salir de un montón de tonterías. Se van a amar locamente, van a estar perdidamente enamorados toda la vida. Sus hijos lo verán, sus nietos estarán felices de verlos, porque están haciendo lo que Dios nos indica, estableciendo el reino. Hace unas semanas nos visitaron Enrique y Tita, y él estuvo hablando acerca de las bienaventuranzas, acerca de este primer discurso del Señor que se narra en el libro de Mateo, en el capítulo 5. Y yo no lo había visto de esta manera, pero este fue el primer discurso, vamos a decir, del Señor, y no termina solamente en el capítulo 5 del versículo 1 al 12, sino sigue, y yo no me había dado cuenta, y por eso traje esta Biblia, la Reina Valera 60, con letritas en rojo, en donde, si se fijan, no para de hablar. Y se sigue todo rojo, y se sigue todo rojo, y luego capítulo 6, todo rojo, y luego todo rojo, y se sigue todo el 7, todo rojo, hasta el final. Y en el versículo 28 del capítulo 7 dice: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dile al que está a tu lado: ¿dónde anda tu autoridad? Porque tú tienes que recibir de parte de Dios y enseñar de parte de Dios y tener de parte de Dios la doctrina que te da la autoridad misma que te da Dios para vivir aquí en la tierra. Yo no necesito dinero. Yo tuve dinero y no me sirvió de nada.
Yo tuve éxito y no me sirvió de nada. De nada. Mi matrimonio era un desastre. Por primera vez puedo decir enfrente de Enrique y Tita que era un infierno. Él sabe por qué. Quién sabe quiénes estaban aquí, pero una vez que estábamos aquí en una conferencia de matrimonios, no sé qué era, una cena o algo así, y estábamos mi esposa y yo pues era más modosito, ¿verdad? Y yo decía, no, pues nuestro matrimonio pues andaba un poquito mal, teníamos algunos problemas y se queda viéndome, ya no se aguantaba, ¿verdad? Estaba así. Y no, pues pero cuando el Señor, ¿qué? Era un infierno enfrente de todos, ¿no? Y luego peleándonos todo el tiempo de la conferencia. No, es que fíjense que fue en abril. En abril, fue en febrero. Hijo, un desastre. Pero así era nuestra vida, en verdad. Y yo tenía una compañía constructora y tenía varios negocios y todo, soy arquitecto y yo a los 35 años pues ya más o menos tenía mi vida arreglada pero yo había hecho un trato con Ruth, ni siquiera un trato fijo, sino nada más porque si yo le decía, bueno, tú haz lo que tienes que hacer, yo hago lo mío y ya, tienes todo lo que necesitas, casa, coche, lo que quieras, tú haz lo tuyo, tú atiende a los hijos, yo me voy a trabajar. Y sí, era un trabajólico, pero no vivíamos bien. No vivíamos bien. Teníamos pleitos todo el tiempo eran problemas y problemas. Eran gritos y sombrerazos y para qué quieren siempre. Eso sí, había unas reconciliaciones, hijo de la chica, bien buenotas, ¿verdad? Pero eso no me satisfacía y no nos traía a nosotros nada bueno, porque no estábamos establecidos. Y cuando verdaderamente yo conozco al Señor y empiezo a caminar con Él, y yo creo, sí, Señor, todo cambió. Y ya no era tanto el obtener satisfactores, el tener éxito, el tener el dinero. Al contrario, el Señor me dejó en 3 ocasiones sin nada, para que reconociera yo verdaderamente que es Él el que me sustenta. Pero en cero, así, de nada. Y me volví a levantar y otra vez ahí voy para adelante y voy bien. Y otra vez, ¡pum!, me daba otro catorrazo hasta que entendí que tenía que depender de Él nada más. Pero aquí, me metí en líos, pero de aquí yo no me había dado cuenta de esto. Y nos comentaba el pastor Enrique que esta conferencia, como literatura, como enseñanza y como doctrina fundamental para el ser humano, es lo más extraordinario que ha recibido la humanidad. Así de fácil. Y en verdad yo empecé a ver esto y dije, bueno, habla acerca de los bienaventurados, de la sal de la tierra, de la luz del mundo, de Jesús y la ley, de Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, el divorcio, los juramentos, el amor hacia los enemigos, la limosna, la oración, el ayuno, el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad, el juzgar a los demás, la oración y la regla de oro, la puerta estrecha, por sus frutos los conoceréis, lo que hoy estuvimos leyendo. Nunca os conocí. Y cuando usted llega ahí, dice, a ver, ¿cómo está esto? Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dices, a ver, ¿cómo está eso? Es que muchas personas piensan que por venir a vida abundante y sentarse por ahí en medio y ponerse muy feliz y atender a lo que dice el pastor Enrique y la pastora Tita y todo, ya la hicieron. No la han hecho. Y aquellos que es que yo hice esto, hice aquello, no, van a llegar delante del Señor y le van a decir, Señor, como no te acuerdas, íbamos aquí a los lugares donde la gente necesita y los ayudábamos y todo, pero yo no te conozco.
¿Cómo no, Señor? Mira, me sentaba yo en la cuarta fila, tercer asiento, de allí de Vida Abundante, cada domingo no faltaba, hasta pagaba mis diezmos y todo eso. Pero yo no te conozco. Yo no te conozco. Qué terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque siguieron viviendo como viven en el mundo. Simplemente metieron algo en su propia vida, suponiendo que es una religión, suponiendo que es algo de parte de Dios que va a traer mejora, que va a traer algo para su propia vida, sin darse cuenta que realmente en el reino de Dios Él reina y Él es rey. Y nosotros simplemente estamos sujetos bajo su señorío, y al hacerlo Él nos bendice y nos protege y nos guarda y nos provee de todo lo que necesitamos. Pero el Señor puede llegar y decirles: no te conozco. Esto aparece también aquí, y luego dice los 2 cimientos que hoy estuvimos también leyendo. Pero es toda una cátedra impresionante lo que dice aquí. Y ya como se nos está acabando el tiempo, y Ruth tomó mucho, ¿verdad? Entonces me voy a tener que apurar, ¿verdad? Y Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres de espíritu, en ellos, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, un pobre de espíritu no es un pobre en el aspecto físico o en el aspecto económico. Es alguien que verdaderamente se ha humillado delante de Dios, alguien que ha doblado su rodilla y que ha reconocido: tú eres mi rey, Señor. Un pobre de espíritu. Dice: bienaventurados esos, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquellos que están llorando verdaderamente por sus pecados, por su maldad, por su perversión, por todo aquello que ha traído mal en su vida, y que dicen: Señor, ayúdame. Claman a Él en llanto, en lloro, en lamento. Dice: bienaventurados esos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hace mucha falta que la iglesia llore, que lloremos. Que lloremos por esta nación, que lloremos por nuestras familias que se pierden, que lloremos por nosotros mismos, porque nosotros seremos verdaderamente consolados por el Señor. Consolados. Los mansos recibirán la tierra. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Los de limpio corazón son los que verán a Dios. Los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y sigue hablando, y es una descripción básicamente de una nueva dimensión de vida. Una nueva dimensión de vida. No es el cumplimiento de un deber o de leyes o de preceptos o de rituales o de liturgias. No es nada de eso. Es simplemente una nueva dimensión de vida. Por eso el Señor dice: si ustedes verdaderamente no son así, entonces cuando lleguen delante de Él, Él les va a decir: no te conozco, perdóname, no te conozco, y los va a hacer a un lado. Pero cuando nosotros somos de esos que se doblan, que son pobres en espíritu, que lamentan su condición y son consolados, aquellos que son mansos y que realmente vienen con humildad y atienden todo, dice: esos van a recibir la herencia de esta tierra. Ellos van a recibir la tierra por heredad. Aquellos que tienen hambre y sed serán saciados. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que tienen limpio corazón. Entonces es una dimensión de vida. No te está diciendo: tienes que hacer esto y después haces lo otro, y luego de aquí vas a subir acá, y luego vas a estudiar esto, y luego no. Simplemente nos está dando una gráfica muy clara de lo que es una nueva dimensión de vida. No es solamente una enseñanza, y esto me uno a lo que dijo mi esposa, sino es Cristo mismo reflejándose en estos versículos. Cristo mismo hablando palabras de vida a nosotros, que si tomamos para nosotros, somos bendecidos. Nuestra vida cambia.
La dimensión de vida, la perspectiva, el panorama, todo lo que podemos ver delante de nosotros tiene definitivamente otra forma, diferente cosa. Hemos pasado de tinieblas a luz, vemos claramente, vemos lo que realmente vale en la vida, vemos esas cosas. Y esto rompe todo tipo de ideas o de paradigmas que existen en estos días y también en nuestra época. Porque esto conforma una comunidad diferente. Dile al que está a tu lado: si te debo, te pago. Señora, pregúntele a su marido: ¿me debes? O usted dígale a su esposa: ya págame, ¿no? Si usted debe algo, un perdón, ya no se quede con ese rencor ahí. Si usted tiene amargura por algo, no se quede con eso. Pague, se va a sentir libre. Es como pagar una deuda. No guarde amarguras, no guarde nada que esté provocando en su corazón cosas que le hacen ser y que le hacen permanecer en una dimensión que no es la dimensión del reino de Dios. Y ahora a esta comunidad, estaba hablando el pastor Bremer, no se entra por membresía. O sea, aquí no tienen una membresía, ¿verdad? Esto no es un club en donde por membresía ya entraron. Ay, ya la hice, ya entré a vida abundante, ya estoy en el cielo. Pues ¿cuál cielo? ¿Cuál cielo, verdad? No, esto no es una membresía para nada. No se entra tampoco por derecho. Es que yo ahora sí ya alcancé, ya tengo el... No. A esta comunidad se entra por nacimiento. Y ustedes son hijos de Dios. Entonces, yo cogí esto de Enrique. En esta comunidad no hay nietos, todos son hijos. Entonces, todos, chiquitos y grandes, son hijos. Dios no tiene nietos, tiene hijos. Y entonces, si todos somos hijos, ¿a cuántos nos quiere Dios? A todos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le haces el fuchi al que está ahí atrás? ¿O por qué estás ahí pensando? No sé cómo se diga aquí, pero bueno, ya dije eso. ¿Por qué haces a un lado o piensas mal de una persona? Si también es hijo de Dios y tiene exactamente los mismos atributos de Dios en su propia vida, si es que realmente ha entregado su corazón al Señor. Y es bienaventurado. Pero bueno, ahora yo quiero llamar su atención a esto que encuentro en el Salmo número 1. Y también está hablando aquí acerca de bienaventuranzas. Y en el Salmo, bueno, esto se escribió probablemente unos 1000 años antes de Mateo, más o menos 1000, un poquito más, 1100 años. Y aparece esto aquí, Salmos capítulo 1, versículo 1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo, ¿cuánto? Todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y yo me puse a meditar en estos versículos y, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de no andar en consejo de malos? Porque esto nos hemos aprendido de memoria
y es una delicia, ¿verdad? Es una promesa tremenda de parte de Dios, lo tomamos nuestro, pero realmente, ¿qué quiere decir? Y el Espíritu Santo me abrió el entendimiento. Dice, eso significa el que tú puedas seguir oyendo la voz del mundo, hacer caso a lo que dice el mundo, recibir consejo del mundo. Porque bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos. Consejo de malos es cuando nosotros estamos haciendo más caso a las cosas que dice el mundo y recibiendo consejo del mundo y de las gentes que están en el mundo, que son malos, como nosotros éramos malos, pero que siendo malos no te pueden dar un buen consejo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos recibiendo el consejo de malos. Y este es el sistema cósmico global de las tinieblas por todo el mundo. Por todo el mundo, en cualquier nación, en cualquier país del mundo, es el sistema que utiliza el diablo. Él está dando el consejo de malos a gente buena, y gente lo admite. Aún gente cristiana, aún congregaciones, de repente se les bota y empiezan a recibir consejo que no tienen por qué recibir. Cuando dice ahí Mateo 7, versículo 28 al final, que se admiraban de su doctrina, porque enseñaba como jamás habían visto, como el que tiene autoridad. Y esa es la autoridad que nosotros tenemos, y esta es la autoridad que Dios tiene para con nuestras vidas. Y por lo cual Él está diciendo, bienaventurado eres varón, que no andas en consejo de malos, ni en camino de pecadores. Entonces nos damos cuenta que este es el sistema que usa las tinieblas, cuya obra principal es trastornar el corazón e infiltrarse en las mentes para degradar, para corromper, para destruir, para distorsionar la verdad. Por eso la Biblia menciona que el Señor nos renueva, y que nos renueve en el espíritu de nuestra mente. Dice Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme. ¿Quién los va a transformar? Dios. No hay de otra. No hay de otra. Yo no podía ser transformado ni yendo a bailar a Chalma, ¿verdad? Yo no podía ser transformado, ¿verdad? Ni yendo a Catemaco, para nada, ¿verdad? No había forma, no había manera. Tenía que renovarse, tenía que nacer del Espíritu y mi mente empezar a ser renovada. Nuestra mente todavía conserva vestigios del mundo, cosas que traemos acá, pero que solamente Dios puede ir renovando. Él ya nos transformó, nos hizo nuevas personas, pero usted todavía se acuerda de cosas del pasado. Sería hermosísimo que de repente el Señor dice, eres una nueva criatura, y de repente dijeras, ay, ¿dónde estoy? Que no te acuerdas de nada, que ya pasó todo, imagínate. Pero ¿por qué se quedan esos recuerdos? ¿Por qué se quedan esas vergüenzas? ¿Por qué se quedan esas cosas? Porque el Señor desea que tu mente sea renovada a través de tu propia voluntad, a través de tu propio corazón, a través de tu propio sometimiento al Rey, a través de doblar tu rodilla, de humillarte delante de Él, de ser manso y humilde, de ser una persona que verdaderamente ama a Dios y ama a los demás, que paga lo que debe, que realmente al que le debe pagar, hasta el gobierno dice le tenemos que pagar, al que impuesto, al que tributo, al que honra, al que honor. Hay que pagar todo lo que debemos. Pero dice,
no imiten las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Aquí dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí lo entendemos. Aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces no vamos a meter más de lo que es la cultura del mundo a nuestra vida. No vamos a meter más de la cultura del mundo a nuestra familia. No vamos a meter más de la cultura del mundo a la iglesia. Y cuando el mundo vea que somos de verdad, que somos de veras, el mundo va a decir, yo quiero eso, porque ellos están viviendo en una dimensión que yo no puedo alcanzar. Por más que haga, por más que tenga, por más que luche, por más riqueza, por más lo que sea, no lo alcanzan. Porque vivimos en una dimensión diferente, en donde hay paz, en donde hay justicia, en donde hay gozo. Porque el reino de Dios no consiste en bebida y comida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y ya no vamos a meterlo. Entonces, ¿por qué seguir escuchando consejo de malos? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en esos consejos. Pero también, ¿qué es eso de no andar en camino de pecadores? Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes pecan? Levante la mano. Pues sí, ¿verdad? Ni hablar. Pero qué hermoso que podemos llegar delante de Jesús, y antes de que llegue al Padre, Él está intercediendo por nosotros. Y Él es nuestro abogado. Y entonces yo sé que hice algo y voy. Y antes de llegar cualquier cosa al Señor, a nuestro Dios, está Jesús. Y yo llego con Jesús. Jesús, yo sé que tu sangre es suficiente. Yo sé que tu sacrificio ha sido suficiente para mi vida. Perdóname. Y me perdona. Y cuando yo paso a donde está el Rey de la Gloria, sentado en su trono, el juez justo de todo el universo, me ve y dice, ay, qué lindo mi hijo. Inocente. Es inocente. Mira lo que inocente. Wow. ¿Por qué? Porque hay un filtro. Hay un filtro que es el Señor Jesús. Pero entonces, ¿qué es andar en camino de pecadores? Si yo peco, ¿qué es eso? Dice, bienaventurado el que no anduvo en camino de pecadores. Porque eso es precisamente lo que hace el diablo. El que nosotros estemos ahora caminando permanentemente en el pecado. El que toma el camino del pecado, practica el pecado y se queda en ese camino. Y ahí se va. Oye, pero vas mal, no me importa. Y es que vas mal, no me interesa. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino. Es muy diferente el hecho de que tú cometas una falta y que cada vez debes cometer menos por la gracia de Dios, a que sigas caminando en el camino de pecadores. Hay personas que traen un pecado ahí habitual y que no lo sueltan y no lo sueltan y lo practican y lo practican. Eso es andar en camino de pecadores. Pero bienaventurado, dice el varón, que no anda de esa manera, sino que en un momento dado ha hecho algo diferente, algo terrible, pero va con Jesús. Va con Jesús y le dice, Señor, la regué. Si Él mismo le dice a su discípulo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que llegue conmigo? Tantas cosas que me ha hecho, ¿cuántas veces? ¿7? ¿Cuánto dijo? 70 veces 7. ¿Cada año?
cada día. Si Él está pidiendo a hombres imperfectos, débiles como nosotros eso, ¿usted cree que no le perdonará si llega con un corazón sincero delante de Él? Y usted le dirá: Señor, tengo este pecado, lo he cometido, pero no quiero andar en él. Yo no quiero formar un caminito que se va formando. Cuando usted ve en la sierra o cómo la gente va caminando por ahí y se va haciendo una veredita, ¿verdad? Y se hace algo común y ahí siguen. Y toda la vida van a andar ahí, toda la vida. Eso es andar en camino de pecadores. Y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores. Yo he visto personas en el lecho de la muerte morir y no renunciar a su camino de pecado. Me tocaron dos casos muy especiales en diferentes lugares. Dos personas muriendo de SIDA. Dos, vamos a decir, jóvenes. Uno de ellos vivía en Puebla y ni siquiera eran cristianos, pero por misericordia aceptaron que fuera a hacer algo, porque bueno, yo me imagino que han de haber intentado hacer miles de cosas. Y yo llegué ahí a la casa, subí a su recámara y el muchacho estaba ahí ya pues tendido en su cama, de eso de que no le puedes ni tocar la piel porque en verdad es un dolor tremendo. Y entonces yo vi algo raro, pero oré por él. Y bien, y el muchacho aceptando, asintiendo. Y me voy, y me vuelven a llamar, y regreso, y vuelvo a entrar, y ya me doy cuenta, empecé a oler así como a humo de veladoras y de cosas así. Y entonces me doy cuenta que la mamá le ponía veladoras alrededor de la cama y estaba haciendo sus menjurjes con tal de que no se me muriera. Y cuando yo llegaba, lo quitaba todo rápido para ver si yo hacía el milagrito, ¿verdad? Y entonces bajo y le digo a la mujer, le digo: ¿por qué está usted haciendo esto? ¿Qué cosa? Lo que está haciendo. Deje ir a su hijo. Su hijo se va a morir. Déjelo, suéltelo. No, ¿cómo me dice eso? ¿Por qué si vino? ¿Por qué está diciendo que se va a morir? Se va a morir, pero déjelo ir en paz. Y se enojó. Dijo: déjelo ir en paz. Y entonces subo y voy con el muchacho y empiezo a hablar con él acerca de la salvación y empiezo a estar platicando acerca del Señor. Y el muchacho acepta todo y empieza en verdad a arrepentirse, a llorar y todo. Y él me empieza a decir: sí, yo veo una luz, yo veo una luz, yo veo una luz. Y yo me voy y al día siguiente muere y se va al cielo. Y se va al cielo. Pero la mamá en el mundo, con las cosas del mundo y del diablo, no lo dejaba morirse. Él quería morirse, pero quería morirse para irse con Dios y no lo dejaban. Pero voy a otro lado, tengo otro igual, y este también estaba muriendo de SIDA. Nos conocíamos muy bien y dice: que no suba Ernesto, que suba la Minuti. La Minuti es ella. No porque está chiquita, sino así se apellida, Minuti. Y sube y está en su lecho igual. Y total, yo subo también y ya empiezo a decirle: oye, no puedes morirte así. Dios te está dando la oportunidad. Todavía puedes ir con Él. No, pero en verdad, entiende, vas a pasar la eternidad. No. Dice: yo hice cosas terribles en mi vida. Hice cosas como nadie ha hecho. Dice: y voy a pagar por ellas. Digo: no tienes que pagar por ellas, ya pagó Jesús por ellas. No me interesa. Yo así viví y así me quiero morir. Y así se murió. Están muy calladitos.
Así son aquí de calladitos. ¡Ay! Qué tremendo, ¿verdad? Uno que se quedó en la veredita, en el caminito, en el camino de pecado, y dijo: no me salgo, y no me salgo, y pase lo que pase, no me salgo, y aquí me muero. Y se murió. Y el otro dijo: no, anduve en este camino, pero me salgo de él para tomar el camino de la vida. Y lo tomó y se fue al cielo. ¡Wow! Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores. Bienaventurado aquel que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Y este es el punto central de todo lo que hemos estado hablando. Porque aquí lo que el Señor nos está hablando es cuando yo me siento para oír y hacer juicios equivocados. ¿Cuántas veces con tanta facilidad aquí, por chisme, por murmuración, por lo que quieran, empiezan a hacer juicios de gente? Y el escarnecedor es aquel que deliberadamente se sienta. ¿Y quién es el que se sienta? El juez. Y el juez se sienta, y después de estar escuchando una serie de versiones y una serie de cosas que le vienen diciendo a través de quién sabe cómo y qué tanto de chismes, dictamina y dice: sí es cierto, y toma un juicio sobre los demás. ¿Y cuántas veces nosotros nos sentamos en silla de escarnecedores? Y eso es traer el mundo a la iglesia. ¿Ya te fijaste lo que hace Enrique y lo que hace? Sí, ya me fijé, no sé. Sí, esos son así. Ya tomaste un juicio, ya te sentaste en el lugar del que juzga y ha hecho un juicio. Y eso es lo que hace el mundo, te juzga. Mire, hace empezando la reunión, yo estaba diciendo: qué ciudad tan preciosa. De veras me gusta Parral, no le estoy chorreando ni nada, en verdad. Y digo, si yo me vengo acá y me pongo como arquitecto, caramba, yo me hago rico. Y yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y se tita: no. ¿Cómo que no? Es que no sabes. Y luego: no, pues que si un médico se viene acá, buen médico, cristiano, con buenas intenciones, y hace esto y hace el otro, va a hacer algo tremendo y va a ser una bendición para toda esta ciudad. Y me estaban platicando, vinieron 2 pediatras médicos de México diciendo: vamos a hacer algo ahí, vamos a poner una clínica, vamos a bendecir, vamos a trabajar, ni son cristianos. ¿Y con qué se encontraron? Con silla de escarnecedores. Wow. Gente que se sentó y está sentada. Aquí no entra nadie. Aquí nada más nuestros chicharrones truenan. Y aquí nomás nosotros controlamos esta ciudad, y háganle como quiera. Y venga quien venga, aquí nosotros somos los únicos que vamos a hacer dinero. Y somos los únicos que vamos a mover el pandero. ¿Qué es eso? Ese es el mundo vil. Ese es el sistema cósmico de las tinieblas operando, no solamente en este lugar, sino en todo el mundo entero. En donde se sientan y dicen: esos quién sabe qué traen, quién sabe qué onda, quién sabe para qué llegaron, pero aquí no entran. Y no solamente los médicos o la sociedad médica de esta ciudad, sino la gente. La gente. Pudiendo tener un mejor servicio, yo le digo: oye, ¿qué tal si me da un ataque? ¿Qué pasa aquí? ¿A qué horas me llevan a Chihuahua? Pues dice Enrique: pues a lo mejor en avioneta, ¿verdad? A lo mejor, digo, porque por esta carretera, antes de llegar a Chihuahua me muero. Una carretera que ya la conozco desde hace más de 10 años y sigue igual. Bueno, un poquito mejor, no voy a ser tan
estricto. Pero la verdad es esa. No podemos juzgar para no ser juzgados, dice el Señor. El sentarse en silla de escarnecedores no es que no se nos chisporrotee por ahí algo. Ay, este cuate le apesta la boca horrible. Pues puede ser, ¿verdad? Y te avientas tu osote, ¿verdad? Pero no importa. Pero el problema es que tú seas así siempre y que te sientes a juzgar y juzgar. Entonces el Señor está hablando: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores. Bienaventurado el varón que no se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor se deleita de día en día. Bienaventurado, dice, y además será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Ya me di cuenta que no les gusta que se hable mal de Parral, ¿verdad? Porque como que cambió el ambiente, de veras cambió el ambiente. Pero quiero decirle qué bueno, porque la está pensando y le está tocando, está llegando a su corazón, y con eso es suficiente. Porque lo que dice aquí después es una promesa imborrable para su vida, una respuesta de parte de Dios que usted va a abrazar con toda su alma, porque dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos quieren esta promesa? Bueno, pues ya está explicada. No así los malos, dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Aquí no habrá personas que reciben consejo de malos. Aquí no habrá personas que están atendiendo la voz de gente que ni idea tiene de lo que está sucediendo en este lugar. Aquí no habrá ninguna persona que anda en camino de pecadores, porque los malos, dice, no entrarán en la congregación de los justos. Y aquí no habrá nadie que esté juzgando, que esté sentándose en silla de escarnio, sino que todo lo contrario, paga la honra, paga el honor. No la merece. ¿A ti qué te importa si la merece o no la merece? El que define todo es el de allá arriba, y tú tienes solamente el deber de pagar lo que estás endeudado para decir te amo. Qué difícil, ¿verdad? Les costó voltear con alguien diferente, así medio mal encarado y todo, y que le tengas que decir te amo. Pero esa es la comunidad del reino. Esa es la comunidad del reino, en donde somos todos creyentes, unos más ya entendidos de cosas que otros, pero al fin y al cabo todos conformamos una comunidad de los hijos de Dios, y estaremos dando fruto, dice, fruto abundante en nuestras vidas. Estaremos plantados. Cuando Enrique dice todo el año ha habido, aunque sea un rachuelito de agua, pues ya hay agua. Pues ya hay agua. Y están plantados junto a corrientes de aguas de vida, de las aguas del Señor, de las aguas de su Espíritu en este lugar. Y entonces no se preocupen, van a dar su fruto a tiempo, a su tiempo. Su hoja no cae, y todo lo que hagan prosperará. Prosperará. Aleluya. Aleluya. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y vamos a
a darle gracias a Dios. Primero porque Él nos haya incluido en su enorme gracia, en su reino. Él dijo claramente desde que empezó: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Y Él denomina en el libro de Mateo que el evangelio es el evangelio de la salvación, pero es el evangelio del reino. El reino es sinónimo de salvación, de una persona que vive libre de cualquier atadura en su propia vida, libre completamente. Y ese es el reino. Ese es el reino. No le deba nada a nadie. Vive en paz. Vive en paz. Con poco, con mucho, pero vive en paz. Alégrese. Alégrese. Usted es una persona que va a dar fruto. Todo lo que hace prosperará, porque es una promesa de parte de Dios. Así que incline su rostro y dele gracias. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, y te honramos. Señor, gracias. Que todos aquí somos tus hijos y que nos amas por igual. Y que aún siendo como somos, tú sigues extendiendo gracia. El tiempo de la gracia no se ha acabado, mis amados. Se acabará cuando el Señor venga. Venga por su iglesia. Pero mientras hay gracia, y mientras haya gracia, hay esperanza. De modo que no puede decir no puedo, o no entiendo, o quién sabe. La gracia está abierta. La puerta está abierta. La gracia sigue operando en el mundo entero. En el mundo entero. Hasta que venga el Señor. Hasta que venga. Cuando venga, se cerrará la puerta. El tiempo de la gracia se terminará. Pero mientras esto no sucede, todos nosotros debemos abrazar con todo nuestro corazón la gracia. Y entonces verdaderamente entender que no vamos a caminar como el mundo, que no vamos a recibir el consejo de malos, que no vamos a meternos en camino de pecado, en camino de pecado, que no vamos a sentarnos a juzgar, porque nos convertimos en juez. No, al contrario, vamos a entregar honra y honor y respeto y amor, porque la gracia sigue operando y hay gracia. Y si la gracia de Dios está cubriendo tu vida, está cubriendo todo lo que tú eres, está cubriendo también cualquier falta de otra persona hacia ti. Extiende gracia, extiende gracia. Entrégale el perdón, entrégale el honor, el respeto. Formemos una comunidad diferente. Desplacemos y despedacemos esta forma en donde el diablo está trabajando, en donde él está impidiendo que tú seas renovado en tu mente, que tú seas renovado en el entendimiento de las cosas de Dios. Porque Él no quiere que tú sigas caminando en la verdad, sino Él quiere hacer de la verdad mentira, quiere hacer de la verdad algo chueco, porque es padre de mentira. Y nosotros no podemos permitir eso en nuestra vida, no podemos permitir eso en nuestra familia ni en la iglesia, sino que se establezca congregatura del reino. Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo toda esta congregación y declaro que tú, Señor, estarás obrando
permanentemente, y que de esta ciudad y para todas partes saldrá por tu espíritu este soplo de una cultura que se vive, y son capaces de cambiar la cultura de toda esta ciudad y de todo Chihuahua y de todo México, porque son hijos, porque son hijos. Y si son hijos, son herederos, y si son herederos, son coherederos con Cristo Jesús de todas las cosas. Y yo lo declaro, y el agua del Espíritu y de ese río fluirá permanentemente, no se secará. El río del Espíritu Santo en este lugar no se secará, seguirá fluyendo y fluyendo y fluyendo y fluyendo y saciando y saciando. Y ustedes estarán plantados junto a esas corrientes, estarán plantados junto a las corrientes del Espíritu. Serán como esos árboles plantados ahí, dando fruto, dando fruto. Su hoja no caerá, todo lo que hacen prosperará, en todo tiempo prosperará. No habrá ninguna temporada, será una sola, la del fruto permanente en su vida, todo el tiempo. Yo lo declaro. El río del Espíritu de Dios seguirá fluyendo en este lugar. Ríos de agua viva, ríos del Espíritu Santo, fluyendo, fluyendo en este lugar, en esta congregación, en esta ciudad, en todo Chihuahua, en todo México. Gracias, Señor. Alzamos nuestras manos a ti solamente para decirte que nos rendimos, que decimos sí. Y decimos sí y amén, Señor. Nosotros seremos de aquellos bienaventurados, bienaventurados, que reciben una bienaventuranza tremenda en su vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por lo que haces en nosotros. Hazlo. No permitas que nos vayamos por otro lugar, sino aquí, Señor, dando fruto abundante siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pues denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos.